Dios les bendiga, queridos hermanos, de esta clase de estudio de introducción al Antiguo Testamento. Quisiéramos agradecer a Dios primeramente por esta bendición de concedernos compartir con todos ustedes esta tercera semana ya de clase de introducción al Antiguo Testamento. Soy su pastor y amigo, hermano Héctor Núñez. También compartimos una presentación del profesor doctor Fernando López, y también queremos agradecer al seminario Espíritu y Vida que nos da esta oportunidad para así ser parte de la bendición educativa de este seminario en el nombre de Jesús. Pues iniciando esta clase, la tercera semana, vamos a depositar nuestra confianza en Dios y así poder compartir con ustedes esta enseñanza en el nombre de Jesús. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, te honramos, te damos gracias. Permite, Dios, que esta clase de esta semana sea de bendición para todos y que podamos, Señor, ser de iluminación, de luz, para que los hermanos puedan entender y también, Señor, ser más capacitados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, ilumínanos, guárdanos, protégenos. Permite, Dios, que sea de bendición en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la clase de hoy se titula La Torá. Tiene que ver con los 5 libros de la ley. Y la sinopsis de esta semana es que estudiaremos los temas de la Torá, su origen, su composición, su identidad canónica, su canonización y otros aspectos y propósitos de lo que tiene que ver con la introducción al Antiguo Testamento y motivar a los estudiantes a que sigan profundizando en lo que es el estudio del Antiguo Testamento y todo lo que tiene que ver con los estudios bíblicos de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Pues los objetivos de aprendizaje de esta semana es definir lo que es la Torá, o sea, una definición de lo que es la Torá. También vamos a conocer la composición y la diversidad de la Torá. Vamos también a describir el proceso de canonización de la Torá, también obtener información básica del contenido de la Torá y explicar lo que es la relación entre el Deuteronomio y la historia de la deuteronomista. Esta es la parte que es del aprendizaje de esta semana y pues iniciamos con la introducción de lo que es la Torá. La Torá es la ley, también se le llama Pentateuco. Los primeros 5 libros de la ley, pues de la Biblia hebrea, son conocidos por los judíos como la Torá. El Pentateuco, estos libros, tienen que ver con los libros antiguos. Pentateuco viene de 2 palabras. Penta significa 5 y teuco significa estudios, libros, significa también rollos. Por tal razón el Pentateuco es la composición de 5 rollos, 5 libros. Por eso se le llama Pentateuco y es la Torá o la ley. Así se le llama a los judíos, de acuerdo a los que es la Biblia hebrea. También la Biblia católica y la Biblia cristiana pues tiene estos 5 libros de la ley llamado la Torá. Por tal razón, en la Septuaginta, por los años 250 antes de Cristo, se introdujo esta división, y Orígenes en el año 185 al 254 describía la Torá como el Pentateuco de Moisés. Según Orígenes, ¿verdad? Que escribía, ¿verdad? Aparte de un estudioso histórico de lo que es la palabra de Dios. El Pentateuco se compone de 5 libros. Estos libros son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. La palabra Génesis significa en el principio, y el libro de Éxodo tiene que ver con los nombres. Así se le conoce al Éxodo. También el libro de Levítico se le conoce y él le llamó. En el desierto
conocemos el libro de Números, en el desierto, estas son las palabras. Deuteronomio se reconoce como estas son las palabras. Por tal razón vamos a ir viendo la manera de cómo la palabra de Dios, el Pentateuco, la ley, la Torá, fue, vamos a decir, descrita. El nombre hebreo de la primera palabra en hebreo para significar en un principio, la transliteración es Bereshit, que quiere decir Génesis, principio. También la segunda palabra del libro, que es el Éxodo, también se le conoce como el Shema, que para la Septuaginta quiere decir el Éxodo. También en la primera palabra del libro, en los hebreos, se conoce como la palabra Vayikra, y quiere decir llamó. Es decir, en número, en Levítico, habla de lo que tiene que decir que él llamó al sacerdocio para el ministerio. En la quinta palabra del libro, vemos que, según la transliteración del hebreo, Bemidbar es en el desierto, tiene que ver con esta parte, ¿verdad?, de números, para que números en el desierto. También en la segunda palabra del libro, según el hebreo, Devarim, las palabras Deuteronomio, quiere decir que esta parte los llamó, como Dios comunicó, también se le llama, ¿verdad?, la segunda ley. Vamos a ver aquí más adelante lo que tiene que ver con el resumen histórico de la Torá. ¿Cómo se resume históricamente lo que es la Torá? La Torá tiene 6 partes, puede dividir en 6 partes, clasificarse en 6 partes. La primera, historia primordial, que comienza de Génesis 1 al 11, es la parte primordial, el principio, cómo Dios creó todo, los cielos, la tierra, toda la creación. La segunda parte habla de los patriarcas según Génesis 12 al 12:50. La tercera parte habla de la liberación de Egipto. Y la cuarta parte habla del peregrinaje por Sinaí y el Horeb. También podemos ver el peregrinaje en el desierto en Números. Y pues, por último, podemos ver el discurso de despedida de Moisés llamado Deuteronomio. Por tal razón es importante conocer estas partes históricas de cómo se describe la Torá en la parte histórica. Vemos ahora una vista histórica y sintética del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Desde Abraham en el año 2100 hasta antes de Cristo, hasta el 1500 antes de Cristo, el Génesis abarca este periodo. Luego comienza el periodo del Éxodo, desde el 1500 antes de Cristo hasta el 1280. Luego el libro de Números fue escrito en los 40 años en el desierto, igual que Levítico. Pues vemos como en el libro de Levítico y Deuteronomio, en lo que es el peregrinaje en el desierto, Monte Sinai, Monte Horeb, y también en la parte de Números, podemos ver aquí en este periodo de los 40 años finales de Moisés, en lo cual cuando Dios lo llamó tenía 80 años, y en el desierto pues duró 40 años, quiere decir que cuando él estuvo en el desierto pues tenía ya 120 años al final de su jornada, porque murió a los 120 años, según la palabra de Dios. Vemos aquí la vista histórica y sintética, que la promesa de Dios, la elección de Dios, la liberación del pueblo de Dios, el pacto de Dios con su pueblo, la ley de Dios y la tierra prometida. Todo esto, esta vista histórica y sintética del Antiguo Testamento, lo podemos describir desde el año 2100 a.C. hasta el año 1240 a.C. Bendito sea el nombre del Señor. Una actividad participativa es en 3 preguntas. La primera es, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea son conocidos por los judíos como, la respuesta es la Torá, la ley, la Torá. También en la segunda pregunta se le llama Torá, es decir, ley, porque contiene
las instrucciones básicas de la voluntad de Dios, también tal como la extensión de los antiguos israelitas. Esta parte es verdadera. En la última parte, la tercera pregunta, habla de el nombre del Pentateuco. Tiene que ver, apela a la unidad de los 5 libros, 5 rollos, 5 libros de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. La composición y la diversidad de la Torá, esta parte tiene que ver con la composición, la diversidad. No es una obra monolítica, quiere decir que no está escrito por un solo escritor, sino es una fuente de varias fuentes, varias composiciones, varias diversidades, varias tradiciones, puede formar lo que se llama el Pentateuco o la ley. En este caso, la parte teológica tardía y además su forma literaria, al final es fruto de las preocupaciones y quehacer teológico de la comunidad sacerdotal en el siglo V y siglo VI antes de Cristo. Vemos también los puntos claves de esta parte de la diversidad de materiales. Podemos ver 5 puntos importantes en lo que es los escritos, cómo se compone la composición de lo que es la Torá, la ley. Primero se le atribuye a Moisés. Eso es para tener una idea de que tiene un autor específico, pero según estudiamos la clase pasada, no podemos, vamos a decir, adjudicar el nombre de todos los libros a Moisés. Realmente es un compendio de 5 libros, pero que viene de traducciones de diferentes, ¿verdad?, fuentes literarias, que lo vamos a ver más adelante. El proceso editorial de la tradición oral, la tradición escrita, como la Mishnah, la Gemara. También el relato de la creación tiene que ver también con las fuentes literarias, la JEDP, quiere decir que es la tradición de la fuente yavista, eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Y vemos aquí varias diversidades de materiales, según la cultura, la historia de su tiempo, pues eso tuvo que ver con estos grandes propósitos principales para poder formar lo que se llama el Pentateuco, la ley, la Torá. También podemos ver en un resumen lo que es las leyendas, la historia de los orígenes, podemos ver los relatos y los rituales, también las tradiciones legales y las tradiciones míticas y leyendas. Este resumen pues habla de lo que es los diferentes matices de lo que son las diferentes fuentes literarias, biográficas, y también estas tradiciones fueron cristalizando en las narrativas coherentes, y a partir del exilio de Babilonia fueron editadas en un documento escrito que se convirtió en la Torá que conocemos hoy. Estos rollos estaban, ¿verdad?, de manera escrita en diferentes formas, pero luego fueron compilados y pues después del exilio babilónico pues se hizo un compendio y se formó lo que se llama el Pentateuco para poder formar lo que se llaman los libros de la ley, que más adelante vamos a decir que sirvió de base para que fuera una ley por los persas, porque realmente el Pentateuco tiene grandes aportes a lo que son las costumbres, tradiciones, culturas, forma de vida, y se tomó como parte legal, como la ley en el pueblo hebreo, y los persas también lo asumieron como un libro de la ley, libro legal. El proceso de la canonización, como tercer tema, podemos ver aquí el proceso de la canonización de la Torá. Este proceso tiene que ver con la celebración de la monarquía y el exilio de las necesidades de reorganizar a Israel como comunidad. Es un tema fascinante que refleja la resiliencia de un pueblo que ha pasado por grandes problemas de persecuciones, de esclavitud, de grandes desafíos a nivel de dejar su tierra, dejar su pueblo, dejar su parentela, dejar sus ciudades y ser esclavizado por otros pueblos paganos. La lectura de Esdras, vemos aquí en el libro de Esdras y Nehemías,
que ofrece la visión de desarrollo en este proceso fue dentro del siglo V al siglo IV antes de Cristo. Vemos aquí la parte del contexto histórico y el contexto cultural de la Torá, en la destrucción de la monarquía, el exilio, la caída del reino de Judá y la destrucción del templo de Jerusalén por los años 586 a.C. Vemos aquí que marcaron el punto de partida y de inflexión en la historia del pueblo judío. El exilio babilónico pues dispersó a la población judía y creó una necesidad urgente de redefinir la identidad de este pueblo y la cohesión, porque después del exilio, cuando se reunieron, pues tuvieron que luego formar sus identidades, sus tradiciones, su cultura, y todo eso tiene que ver con la persecución y el tiempo en la cual ellos, por su forma de vida, desobedecer a Dios, pues tuvo que tener ese trastorno a nivel, vamos a decir, de vida que pudieron tener. También en este contexto histórico y cultural, la Torá vamos a tener que permitió a los judíos regresar a su tierra. Comenzó un proceso de restauración de Jerusalén y del templo. Sin embargo, esta restauración no fue sencilla y estuvo plagada de desafíos como la pobreza, la oposición de los samaritanos y la amenaza de la asimilación cultural a través de los matrimonios mixtos entre judíos y no judíos. Vemos aquí que la Torá, como centro de identidad, tuvo una institucionalización de la Torá. Esta parte, pues la Torá emergió como un texto central que no solo preservaba las tradiciones religiosas, sino que también proporcionaba un marco legal y social para la comunidad judía. En el edicto de Artajerjes, mencionando en Esdras, refleja cómo se convirtió en la ley civil y religiosa de los judíos, también por el apoyo del régimen persa. Vemos aquí que se pudo institucionalizar la Torá como un libro de ley para identificar el pueblo y su cumplimiento según la ley de los judíos en ese tiempo. La Torá como centro de identidad tuvo conflictos, amenazas, en la cual pues estos desafíos pues reforzaron la necesidad de un código de identidad cultural y religiosa que pudiera unir a esa comunidad como pueblo santo, pueblo sagrado de Dios. La Torá también tuvo colección y codificación de los diferentes libros. Tuvo que tener, la verdad, coleccionarlos, luego codificarlos, para luego formularlos y luego formar lo que se llama el Pentateuco, la ley o la Torá. La colección y codificación originalmente consistía en las diversidades de tradiciones orales y escritas que cristalizó con un texto coherente durante este periodo. Este proceso de codificación fue impulsado por la necesidad de reorganizar a Israel bajo el régimen del dominio persa, proporcionando un conjunto de reglas, de leyes, prácticas, gobierno que definían la vida comunitaria. Por tal razón, también tuvo roles políticos y religiosos, en lo cual la Torá formó parte del régimen persa, en la cual permitió que los judíos pudieran mantener la autonomía cultural, religiosa, mientras que al mismo tiempo se integraba en el sistema imperial persa. Este doble rol, de tanto político como religioso, celebrando el señorío de Yahvé y estableciendo las reglas políticas del señorío persa, refleja con la complejidad de la situación post-exílica. Es decir, es muy difícil poder convivir con lo que es un régimen político y un régimen religioso, y que pueda convivir sin que tenga un choque con lo divino y con lo natural. Por tal razón, eso fue algo muy difícil de conllevar, de poder servir a Dios y también servir a los persas y al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. El proceso de canonización podemos resumirlo en que es
un fenómeno multifacético que tiene que ver con las necesidades históricas, culturales de las comunidades judías post-exílica, es decir, después del exilio babilónico. También podemos ver cómo desde Génesis a Deuteronomio tenemos la composición de los libros, cómo fueron compuestos, cuáles fueron su contenido, cuál es su tema central, cuál es la importancia del libro y cuál es su bosquejo. Comenzando con el libro de Génesis, podemos ver que el nombre del libro Génesis viene de la palabra hebrea Bereshit, que significa el nombre, en el principio. Tiene que ver con el principio. Entonces el tema central de Génesis tiene que ver con el origen de todo, excluyendo el creador y la historia de las generaciones primitivas. Desde el punto de vista teológico, Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. Eso es algo importante, porque el pueblo judío, el pueblo hebreo, pues es un pueblo privilegiado desde el punto de vista de que Dios lo escoge como un pueblo sagrado, un pueblo modelo, un pueblo que le sigue, un pueblo que le sirve, un pueblo que debe actuar con reglas, normas, decretos, para fines de poder saber que hay un Dios real, un Dios verdadero, un Dios eterno, pero que ese pueblo, pues, por tantas desobediencias, tantas influencias culturales, históricas, influencias negativas de los diferentes pueblos, pues fueron contaminándose. Dios, pues, le llamaba a juicio y volvían, se contaminaban, se volvían, se arrepentían, se contaminaban de nuevo. Un pueblo que realmente tuvo grandes tropiezos, grandes conflictos, grandes problemas, porque realmente el enemigo, Satanás, no se queda tranquilo. Y cuando Dios quiere santificar algo, Dios quiere liberar algo, Él siempre pone su influencia negativa. Gloria al nombre del Señor. La importancia del libro de Génesis, vemos que el registro de Génesis tiene que ver con la parte doctrinal, tiene que ver con la parte del nacimiento de un pueblo, relata la mayor extensión del tiempo de la manera cronológica, bíblicamente hablando. También tenemos el bosquejo de Génesis desde la parte 1, como la creación, desde el capítulo 1 al capítulo 2, la caída al capítulo 3, civilización diluviana, capítulo 4 al 5, el diluvio, capítulo 5 al 6, la civilización post-diluviana, capítulo 10 y 11, la segunda parte habla de Abraham, capítulo 12 al 25, también tiene que ver con Isaac y Jacob, capítulo 25, 19 al 36, al 43, José, capítulo 37 al 50. Vemos aquí sus grandes temas teológicos. Génesis tiene grandes temas teológicos como son un solo Dios, Yahvé, un creador, Dios el creador, una imagen de él como Dios, imagen entre hombres y mujeres, o la igualdad de mujeres y hombres, Génesis 1 y 3, la caída, el pecado corrompe y nos aleja de Dios, el amor de Dios y la humanidad, justificación por la fe, Noé y Abraham. Esta es la parte teológica del libro de Génesis. También tiene que ver con la santidad. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que desde el principio pueda guiarse por Dios. Dios enfatizó la importancia de la santidad en la vida de las personas. Dios escogió a un pueblo santo, un pueblo para que pueda guiarse a una nación para ser su mensajero en esta tierra. Sin embargo, no pudieron en su gran manera pues, cumplir con ese propósito de que ese pueblo llamado por Dios pueda pues ser el portavoz de la misión de Dios y poder cumplir lo que es la enseñanza, la tradición y la cultura bíblica hebrea para fines de poder llamar la atención de los no conversos, de los pueblos paganos, para que se arrepientan. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, Él a hacerse hombre, para morir por los hombres, para luego dejar la iglesia como portavoz del Evangelio del Señor para la salvación. Vamos a ver ahora el libro de Éxodo. Su contenido tiene que ver con el nombre, el tema central,
la importancia del libro y también su bosquejo. Éxodo, su nombre viene de la palabra hebrea, ¿verdad? Semot, que quiere decir, las dos primeras palabras con el libro de Éxodo significa que son los nombres. Los nombres, estos son los nombres. Éxodo significa que estos son los nombres. Pero según la Septuaginta, vemos que la palabra éxodo significa salida, huida. Éxodo del griego, éxodo, ek quiere decir fuera y odos quiere decir camino. Entonces la traducción en la Septuaginta tiene que ver con la salida, la huida o la partida. En Lucas 9:31 también significa la partida o éxodo. El tema central de Éxodo es la redención por el poder de Dios y el pacto mosaico. Estas son las dos partes importantes, central del libro de Éxodo. La redención, es decir, el pago del pecado por la muerte de un cordero y el poder de Dios por el pacto de Moisés para poder llegar a la tierra prometida. Estas dos cosas, la redención, el poder de Dios, tercero, el pacto mosaico, confirma nuevamente la promesa de Dios para un pueblo escogido por Él para guiarlo al camino de la salvación. La importancia del libro de Éxodo tiene que ver con muestra que Dios cumplió su promesa a los patriarcas, según Génesis 15, 13 al 14. También muestra el poder de Dios en las 10 plagas y el paso por el Mar Rojo, como Dios, para sacar su pueblo de Egipto, de la esclavitud, pues tuvo que enviar 10 plagas a ese pueblo para que dejara salir libre a su pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. También nos muestra el inicio de cómo Israel nace como nación. También nos muestra los 10 mandamientos y el resto de la ley, el pacto mosaico, en los sacrificios del tabernáculo, y esa es la importancia que muestra el libro de Éxodo. Muestra también el carácter de Dios. Dios es todopoderoso, misericordioso, la liberación de Israel de la Pascua y frente al Mar Rojo. Dios santo, soberano en sus mandamientos. También un Dios accesible en los sacrificios del tabernáculo. Dios es un Dios que se podía invocar, llamar, y se le presentaba al pueblo a través de Moisés, que era su intercesor entre Dios y el pueblo. Vemos aquí el bosquejo del Éxodo, Israel en Egipto, el capítulo 1, del 1 al 12. Vemos también la explosión demográfica, cómo creció el pueblo de Israel en el desierto. Salieron alrededor de 630,000 personas y se multiplicaron en el camino a llegar a 2 millones de personas, más o menos aproximadamente. Pero no llegaron, no llegaron a la tierra prometida los que salieron, sino solamente los jóvenes de 20 años hacia abajo, y Josué y Caleb, que fueron los que salieron desde la esclavitud egipcia. La madurez para una liberación. También vemos la confrontación con Faraón. Podemos ver también la preparación para la salida, cómo Dios preparó ese pueblo para eso. También podemos ver que Israel en el camino de Sinaí, la salida de Egipto y el pánico, el cruce del Mar Rojo, cómo Dios permitió que ese pueblo pasara en seco por el Mar Rojo, ese milagro de abrir el mar para que pasara en seco y el pueblo de Egipto fuera tapado en agua. Eso fue una gran bendición. El viaje de Israel y la rencilla. También vivimos aquí el viaje de Sinaí y la rencilla, reunión con Jetro y su enseñanza. Vemos la tercera parte, que Israel acampa en Sinaí, la ley de Dios prescrita. También vemos el tabernáculo de Dios descrito. Vemos la adoración de Dios especificada, la presencia de Dios confirmada, el tabernáculo de Dios construido. Y todo esto forma parte de lo que es el segundo libro del Pentateuco, de la ley. Vamos a pasar al tercer libro de Levíticos, que es el libro sacerdotal. Gloria a Dios. Nombre, tema central,
la importancia del libro, la característica y su bosquejo. En Levíticos vemos que su nombre hebreo es llamó, y Jehová llamó, según se repite 50 veces en el libro, la ley de los sacerdotes, también se le llama el libro de Levíticos, la ley sacerdotal. Actualmente Levítico tiene que ver con la pertenencia de los levitas a Arónico, de la familia Levit. Hay una atención especial de la familia de Aarón. Recuerde que Aarón, pues, fue el patriarca, luego vino Isaac, Jacob, y de ahí vino la descendencia de Levit, pero Aarón estuvo primero, los hijos de Aarón, pues como sacerdocio primero. Tema central de Levítico, la demanda de Dios por la santidad y su provisión para la misma, mediante la expiación del pecado por sacrificios y una adoración adecuada. Esta idea de santidad, Dios la tenía concebida de que quería un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido, gloria al nombre del Señor. Según Levítico 11:44, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 19:2 habla de toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Y diles, porque Jehová, santo soy yo, dice Jehová, vuestro Dios. Por esa razón debemos de buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el pasaporte para entrar, es la visa para entrar a la tierra prometida, es la visa para entrar al cielo. Sin santidad nadie podrá entrar en la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por tal razón, la importancia del libro en la actualidad explica el trasfondo religioso del pueblo de Israel, su significado en los sacrificios, en las fiestas. También trae enseñanza representando un tipo, es indispensable para el entendimiento de la epístola de los Hebreos. Hay principios del valor permanente en tal sentido, pues indica la forma como Dios trata el pecado, cómo Dios trata la actitud frente a los problemas sociales, cómo Dios hace, ¿verdad? Y da instrucciones para el año sabático y el jubileo y las deudas, cómo pueden tenerla frente al pecado, la inmoralidad sexual y todo lo que tiene que ver con el pecado, cómo muestra la ley del amor hacia el prójimo, según Levítico 19:18. Las características del libro de Levítico, todos los capítulos, excepto 3:30 son las palabras directas de Dios hacia Moisés. No es un libro histórico, sino predominante legislativo. Es decir, el libro de Levítico es un libro legal, la ley sacerdotal, es la ley de cómo el hombre y la mujer tienen que llevar su vida delante de Dios. Solo narra los 3 eventos, Nadab y Abiú. Levítico 10, el acto de investidura de los sacerdotes y el castigo del blasfemo, según Lucas 24:7. La característica del libro, aunque fue escrito como un manual sacerdotal o un manual de los sacerdotes, sin embargo aparece frecuentemente un llamado al pueblo en general, habla a los hijos de Israel, lo que indica que dirigiéndose a muchas instrucciones para toda la nación, aunque pueda tener semejanza con algunos códigos de otras naciones, sin embargo hay una ausencia total de leyes degradantes y elementos supersticiosos. Este manual sacerdotal o libro legal para dirigir al pueblo hacia cómo debe comportarse en lo ético, en lo moral, en lo social, en la higiene y en todos los aspectos de la vida. Es un libro que nos habla de cómo debemos comportarnos frente a Dios, delante de Dios. El bosquejo del libro de Levítico, primero, la manera apropiada para acercarse a un Dios santo. Segundo, la manera apropiada de vivir con un pueblo santo. Y tercero, las fiestas apropiadas para una nación santa. Cuarto, más instrucciones a un pueblo santo.
es el bosquejo y sus subtemas de cada uno de ellos. Pasamos ahora al cuarto libro de la ley, o el cuarto libro de la Torá, el cuarto libro del Pentateuco, llamado Números. Este libro, su nombre, su tema central, su importancia, su característica y su bosquejo, podemos ver desde el punto de vista del nombre hebreo, lo que quiere decir es en el desierto. Números quiere decir en el desierto. Y el nombre actual es Números. Las primeras palabras de esta sección de la ley de Moisés eran en el desierto. Por tal razón, por la lista de números o cifras del libro ofrece, hay un censo al principio y otro al final. El tema central de Números, las peregrinaciones de Israel en el desierto, desde Sinaí hasta Canaán. El texto clave es número 14, 28, 30. Esta parte describe cómo es que al llegar a Padán, pues saliendo de Egipto, pasando para llegar a Canaán, pues tuvieron que tener una gran travesía de 40 años. 40 años, ese tiempo, pues, Dios tuvo que tratar con ellos y tuvo que pasar por un proceso. Un proceso en la cual Dios le dio la oportunidad de que ellos enfrentaran situaciones difíciles. Le dio también la oportunidad de ver su gloria. Le dio la oportunidad en el desierto, pues, ver su gloria, su poder, ver su sustento. Le daba comida, le daba sustento, le daba pan, le daba sol para que el frío no lo congelara, y también de noche una nube, ¿verdad? Para que para que pudieran ver y pudieran calentarse. Y también pues le proveía el maná, codornices, agua en el desierto. Su ropa no se desgastaba, su ropa dice que crecía con ellos. Los calzados no se desgastaban, gloria a Dios. Es un milagro, hermano, lo que Dios hizo con este pueblo en esos 40 años en el desierto. Según la tradición, pues, según los cálculos, desde Egipto hasta Canaán, pues se llegaba en 40 días y duraron 40 años para llegar. En el desierto Dios lo estaba purificando. Dios estaba ahí haciendo una obra en ellos para purificarlo, para poder llevarlo a la tierra prometida y que sea un pueblo santo. Gloria al nombre del Señor. Solamente 2 pudieron llegar. Gloria al nombre del Señor. Las peregrinaciones de Israel en el desierto, desde Sinaí hasta Canaán. Esta parte, pues, es una bendición en la cual Dios hizo milagros, prodigios, maravillas. De a 7 pueblos, pues, no pudo llegar los que salieron de Egipto por la contaminación mental, emocional, cultural. No pudieron llegar, gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude a llegar a la tierra prometida. Que Dios nos ayude a llegar al cielo, gloria al nombre del Señor. La importancia del libro en la actualidad, en el eslabón entre Moisés y Josué, en el eslabón o puente entre el Pentateuco y el libro de Josué, el desierto a la conquista de Canaán, ilustra los resultados graves del pecado y la incredulidad. Era lo que decía en su momento. Este pueblo, Dios lo da milagro, prodigio, maravilla, estos 40 años, lo defiende, además, gloria al nombre del Señor en el desierto, ahí pasando el Mar Rojo. Dios lo alimentaba, lo sustentaba, lo cuidaba. Esas 10 plagas que Él permitió en Egipto y que los hebreos no pasaron por esa plaga, no las recibieron tal cual como los egipcios, y ni así creyeron. Falta de fe, falta de incredulidad, falta de fe, mucha incredulidad y muchos pecados graves delante de Dios. En caso de Josué, el precio de 40 años, el caso de María y Aarón, es decir, María criticó a su hermano Moisés junto a Aarón y le vino la lepra, ¿verdad? La rebelión de Coré con Datán y Abirán, el pecado de Moisés que no entró a la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto vemos la característica de un libro que habla de verdad de esta parte en la cual pues Dios, gloria al nombre del Señor, hizo toda esta participación de un libro histórico, pero con
que enseña reglas, leyes para un pueblo santo, un pueblo que era un pueblo que Dios quería, que fuera un pueblo modelo. No es exclusivamente narración, sino también interpretación. En cada acontecimiento se ve la mano de Dios obrando, dirigiendo a su pueblo, supliendo sus necesidades, soportando sus pecados, debilidades y disciplinándonos. De tal manera que de esos 630,000 y pico que salieron de Egipto, entraron 70, ¿verdad? Y salieron alrededor de 650,000 hombres y se multiplicaron en el desierto, a pesar de los diferentes desafíos y problemas que pasaron en el desierto. El bosquejo de Números podemos ver preparándose para salir de Sinaí, segunda parte del Sinaí a la llanura del Moab y la tercera parte de la llanura de Moab. Es el bosquejo de Números. Entramos ya al último libro de la ley o la Torá, el Pentateuco, llamado Deuteronomio, que tiene que ver con el nombre, tema central, el propósito, la importancia y el bosquejo. Vemos aquí el libro de Deuteronomio. Estas son las palabras, significa en hebreo. Las primeras palabras de esta sección en la ley de Moisés eran, estas son las palabras que habló Moisés. En Deuteronomio es el nombre actual. La Septuaginta conoce a Deuteronomio como la segunda ley o la reiteración de la ley, según Deuteronomio 17, 18. Porque Dios le dio la ley a Moisés en Éxodo, vamos a decir Éxodo 20, Dios le dio la ley a Moisés, pero ahora en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, el Señor le da la ley nuevamente, y en Deuteronomio 17 y 18 habla de que esta es la segunda ley. Cuando hubiese un rey de Israel, debería escribir para sí un libro con una copia de esta ley. Esta repetición de la ley se llama Deuteronomio. La Vulgata Latina también mantuvo el título del nombre Deuteronomio. No es completamente preciso, pero este libro no es una mera recopilación o copia de la ley que fue promulgada en el Sinaí. Es una recapitulación durante circunstancias particulares y con propósito especial. El Éxodo, Levítico, Números, la ley fue presentada por primera vez como una promulgación, pero en Deuteronomio la ley fue presentada como un conjunto resumido y hasta cierto punto comentado a manera de sermón para las nuevas generaciones que estarían en la tierra prometida. El tema central de Deuteronomio tiene 3 discursos de Moisés, la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. 70 personas habían entrado a Egipto con Jacob, alrededor de 75 personas, y 603,350 varones mayores de 20 años llegaron a Cades Barnea 2 años después de Egipto. Dios sentenció al pueblo a los 40 años en el desierto y ninguno de ellos pudieron entrar. Solo Josué, Caleb y los hijos menores de 20 años. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito del libro tiene que ver con la obra de Dios preparándolos para la conquista. También vemos que conocen la ley de Dios. Esta nueva generación debía conocer y debía de recordar que Dios peleaba por ellos y debía conocer los portentos de Dios, o sea, el poder de Dios por un pueblo en el pasado. La nueva generación necesitaba recordar el contenido de la ley y entender lo que Dios exigía para la conquista, los requisitos de los futuros reyes, los profetas, las bendiciones que trae la obediencia, etc. Aplicar la ley de Dios, necesitaban ser exhortados a aplicar las leyes que había recibido para ponerlas por obra en la nueva tierra prometida y estarían en contacto con pueblos impíos. Podemos ver que en el Nuevo Testamento se cita directamente a Deuteronomio más de 40 veces y solamente lo supera Salmos e Isaías. Jesucristo citó Deuteronomio en cada ocasión en que fue tentado por Satanás en el desierto.
Podemos ver los atributos de Dios, según la importancia de este libro, en la actualidad. Tenemos que Dios es Dios único. Podemos ver también que Dios es un Dios, gloria a Dios, celoso. Dios también es un Dios fiel para siempre. También Dios es amoroso. También Dios tolera el pecado, pero no comparte el pecado. Él tolera, pero Él es fuego consumidor. En un momento Él llamará a juicio a todo aquel que comete pecado delante de Él. Él es misericordioso, Él es bueno. Recuerden que cuando Dios llamó a Lot, Abraham le dijo, cuando iba a sentenciar a Sodoma y Gomorra, Dios le dice a Abraham, Abraham le dice a Dios, si hay 50 justos, tú lo perdonas. Vuelve, negocia con Dios, si hay 40, si hay 30, si hay 10, si hay 20, si hay 10, si hay 20, si hay 10, si hay 5 justos, tú lo perdonas. Sí, yo lo perdono. Y no habían 5 justos. Por esa razón Dios, pues ese pueblo no llegó, todo lo que entraron y que salieron no llegaron, solamente llegaron 2, Josué y Caleb. Permite Dios que tú y yo lleguemos al cielo, porque es una garantía de nosotros estar en santidad, pelear la batalla de la fe y cuidarnos para poder entrar a lo que es el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son los atributos de Dios, según este libro. Gloria a Dios de Deuteronomio. Moisés repitió la frase a Israel, el Señor tu Dios. Por lo tanto, Israel es llamado el Señor tu Dios. En este libro, a obedecer, temer, amar, servir a Dios, caminando en sus caminos y guardando sus mandamientos. Deuteronomio 6:4, el credo de los israelitas. Vemos aquí el bosquejo, primer discurso histórico, en Deuteronomio 1 al 4, luego el segundo discurso legal, del 5 al 26, luego el tercer discurso, el profético, del 27 al 30, luego los últimos días en la vida de Moisés y su ministerio, gloria al nombre del Señor, capítulo 31 al 34. Vemos aquí la quinta parte ya de lo que es Deuteronomio y la historia historia deuteronomista. En esta parte de la comparación de Deuteronomio con la historia del deuteronomista, aquí vemos que la Torá forma parte de la colección más amplia conocida como la historia deuteronomista, que abarca desde el libro de Josué hasta segundo libro de Reyes. Esta colección narra historia de Israel desde la conquista de Canaán hasta el exilio babilónico. La separación y la canonización durante el periodo persa, los teólogos judíos separaron el Deuteronomio del resto de la historia deuteronomista y lo incluyeron como libro histórico de la Torá. En el contexto político religioso, la supresión de la historia deuteronomista puede haber sido por una estrategia para evitar conflictos con los colonizadores persas. La narrativa de la formación política y religiosa de Israel como una potencia soberana en Palestina bajo la dirección de Yahvé podría haber sido vista como una amenaza por los gobernantes persas. La reintegración al canon, la historia deuteronomista pudo ser reintegrada al canon bíblico con las condiciones políticas cambiaron y ya no había amos coloniales que pudieran ofenderse por la narrativa de la soberanía y la fidelidad a Yahvé. Según la formación del Pentateuco por Tomás Romer, en la introducción del Testamento, página 67, habla de que la exégesis histórico-cultural crítica y la exégesis judía tradicional tienen un presupuesto en común para estos dos tipos de aproximación. La Torá, el Pentateuco, constituye la piedra angular de la dependencia, de la que depende no solo la comprensión de las otras dos partes de la Biblia, hebrea, o sea, profetas y escritos, sino también la de la historia de la revelación, o si empleamos la terminología de la exégesis crítica, la evolución de la concepción religiosa en el antiguo Israel. Tiene que ver con esta formación del Pentateuco en este libro de lo que es la ley, la Torá, y este libro
que componen 5 libros en uno, llamado la Torá, la Ley, el Pentateuco. Son materiales que fueron unidos, lo canonizaron y formaron un compendio de 5 libros llamado la Ley. Y eso era lo que se le enseñaba a los hijos de los hijos en Israel. Los judíos hoy día, eso es lo que ellos pues enseñan a sus hijos, su costumbre, su tradición, lo que es la Torá, la Ley, el Pentateuco. Y luego le añadieron pues lo que son los profetas y los escritos, el Nevi'im y el Ketuvim. Pues Dios le bendiga mucho. En esta parte pues vamos a ver la próxima clase, la introducción a los profetas anteriores o los profetas menores, para fines de poder tener la secuencia de la próxima semana. Podemos aprovechar, hermano, el tiempo y ver cómo Dios obró en un pueblo que Él quiso formar, su carácter, su visión, su santidad, para llevar a este pueblo, un pueblo, a la tierra prometida, y que este pueblo pueda tener una forma de vida santa, pura, para Dios, y prepararlo para llegar al cielo. Sin embargo, no pudieron llegar lo que se pensaba que llegaría. Solamente 2 personas llegaron de los que entraron a Egipto, a la tierra prometida, Canaán. De Josué y Caleb, los descendientes menores de 20 años, entraron muchas personas, de 200.000 personas, 2 millones de personas aproximadamente. Pero no los que salieron, sino los que se criaron, los que se nacieron en el desierto. Hermano, que Dios nos ayude a poder prepararnos en esta jornada de esta vida, en esta tierra, como cristianos, como hijos de Dios, como ministros de Dios, como pastores, como líderes, como estudiantes, que podamos prepararnos y podamos guiarnos a llegar a la tierra prometida, a Canaán, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Cristo murió por nosotros para eso y envió a su Espíritu Santo para darnos vida eterna y para enseñarnos el camino de la salvación, que es el camino de la redención. Dios le bendiga, Dios le guarde siempre, Dios tiene el control y dominio de todo. Cristo viene pronto. Amén. Bendiciones en abundancia.